contaremos ahora con Bea Salazar. Entramos en nuestra sección de salud. Hoy nos acompaña el doctor Luis Francisco Linares, que es el jefe de la sección de reumatología del Hospital de la Risaca y además es miembro de la Sociedad Murciana de Reumatología, que este año están cumpliendo, doctor, 25 años, bodas de plata, ¿no? Además. Efectivamente, ya llevamos 25 años en que se fundó nuestra sociedad, la Sociedad Murciana de Reumatología. Luego le preguntaré por las jornadas que están realizando durante todo el año, pero lo primero es situar, ¿no?, a la gente que nos está viendo, ¿qué es el reumatismo? ¿Cómo se puede definir o de una forma que la gente lo entienda en casa? Bueno, esto es uno de los mitos también, porque cuando hablamos de reumatismo estamos metiendo en el mismo saco 200 enfermedades diferentes. Generalmente por reumatismo se suele entender vulgarmente dolores en las articulaciones y sobre todo dolores de características crónicas. Pero claro, esos dolores pueden ser debidos a patología muscular, a patología tendinosa, a propia patología de las articulaciones, de los huesos, la osteoporosis, la artrosis, es decir, que hay un sinfín de enfermedades y muchas veces es difícil diferenciarlas, sobre todo para el paciente. Doctor, ¿realmente el reuma afecta sobre todo a las personas mayores o no? ¿O está abierto a cualquier persona en nuestra sociedad? Bueno, depende dentro de eso de qué enfermedad de esas 200 hablemos. Normalmente cuando hablamos de artrosis, que es un problema degenerativo de las articulaciones, esa sí tiene una clara relación con la edad. Pero, por ejemplo, hay artritis, hay una que se llama artritis idiopática juvenil, que precisamente puede aparecer en niños de meses o de pocos años. Es decir, que el espectro de edades en donde pueden aparecer problemas musculoesqueléticos es muy amplio. Luego hay muchos mitos, tengo por aquí también que a veces el agua o el frío podrían provocar reumatismo. No sé si son mitos, si son realidad o habría que especificar muy claramente. Efectivamente, es un mito. No es que esté carente o sea totalmente falso, sino que ni la humedad ni el frío producen problemas reumáticos. Lo único es que como una de las características y de los síntomas es el dolor normalmente con los cambios barométricos puede fluctuar y producir mayor intensidad. Por eso muchas veces personas que padecen artrosis o que padecen algunas enfermedades dicen, pues parece que va a llover porque ya me están doliendo más los huesos. Y es precisamente porque se estimulan esas terminaciones nerviosas sensitivas que transmiten el dolor y por eso son capaces de predecir los cambios de tiempo. Como si fueran cabañuelos prácticamente, o meteorólogos. Y vamos a preguntar también porque a veces confundimos algunos dolores, ¿no?, con los síntomas que realmente deben hacer saltar las alarmas, ¿no? ¿Qué síntomas son los que nos pueden llevar a decir que tenemos un tipo de reumatismo, el que sea? Bueno, yo creo que en principio un dolor que permanece durante días o algunas semanas, un dolor que produce limitación y sobre todo si se inflama esa articulación está hinchada, está más roja, está más caliente y uno no puede movilizarla, pues la verdad es que demanda una atención médica relativamente urgente. Seguimos charlando enseguida con usted, doctor, pero hemos salido también a la calle para preguntarle a los murcianos si sufren o no reuma, y esto es lo que nos han contestado. Pero que reuma es muy malo, en la huerta es muy malo. Para reuma hay que estar más o menos en un sitio poco alto y seco. Tú estás en la huerta y te perjudica el 80% más. En invierno. En el verano yo no tengo nada. O sea, en invierno, y este invierno más, seguramente es un invierno más fuerte aquí en Murcia. El que vive en la huerta tiene reuma, todo el mundo, todo, la mayoría. Pero yo creo que esto se va, cuando cambia el tiempo se empieza ahí. Pues no sé por qué será, pero el cambio del tiempo siempre yo lo tenía oído y aparte lo que es así. Ahora de cara al verano mejor, pero en invierno peor, sí. En invierno peor, sobre todo por la humedad, sí. Porque es un clima húmedo, más bien. Yo estoy aquí ya 40 años y a mí no me ha afectado en absoluto. El clima aquí en Murcia lo que pasa es que es muy húmedo y fastidia más el lumbar y eso. Yo no voy a los médicos ni dando saltos. Me tienen que llevar como 2 veces que me han llevado porque me ha dado como un infarto y tal. Pero así por los costimpados, me quité. Nada. Doctor, escuchábamos a un hombre que decía que en la huerta todo el mundo tiene reuma, o el 80% puede sufrir esta enfermedad. Es lo que hablábamos de la humedad y del frío en la sensación esta, pero por ejemplo cuando se han hecho estudios epidemiológicos, porque siempre ha dicho, no, aquí es que tenemos más reuma porque hay mucha humedad.
pero después cuando se ve la frecuencia de enfermedades en distintas regiones de España, pues se ve que más o menos son similares. ¿Es hereditario o tiene algo que ver que nuestros familiares puedan sufrir reuma para que nosotros luego lo podamos sufrir también? Vamos a ver, totalmente hereditario no, pero que hay factores predisponentes de características genéticas, es decir, que tienen una transmisión hereditaria, sí. Es decir, por ejemplo, en el caso de la artrosis, y sobre todo un tipo de artrosis que produce una tumefacción dura en los huesos, sobre todo en la punta de los dedos, que se llaman nódulos de Heberdey, eso normalmente, entre mujeres, normalmente la que tiene esos nódulos de artrosis, su madre los suele haber tenido también. ¿Afecta más a hombres o a mujeres, indistintamente? Vamos a ver, es relativo y depende de qué enfermedad. En general, normalmente en la consulta vemos mucho más a mujeres, pero normalmente la prevalencia es parecida, con quizá un poco más de incremento entre las mujeres. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tratamiento o qué hacemos con esa gente que tenga esos dolores? Bueno, en primer lugar consultar, porque muchas veces a lo mejor la solución es relativamente sencilla y muchas veces consejos de práctica, de unos hábitos higiénicos, sobre todo de ejercicio, de una buena alimentación, de perder peso, pueden ser muchas veces necesarios y van a ayudar mucho para mantener esos síntomas. Doctor, estamos celebrando los 25 años, como decíamos, se cumplen las bodas de plata. ¿Qué están haciendo? Porque todo el año no muchas jornadas. ¿Qué es lo más Bueno, pues destacado? la verdad es que va a ser un año muy dilatado y muy intenso. Ya hemos celebrado algunas jornadas, sobre todo la primera jornada fue entre médicos reumatólogos de distintas partes de España, vinieron y se organizaron unas sesiones. Queremos también hacer una con pacientes, esa va a ser muy interesante. Y también va a haber entre médicos de aquí de la comunidad, también se piensa hacer próximamente, a principios de abril, también unas jornadas. Quizá a lo mejor recordar para los que nos sigan y si quieren consultar con esos eventos, pues por ejemplo a nivel de Twitter, porque tenemos Twitter y ya tenemos todos los medios de comunicación, a nivel de Twitter es almohadilla 25 años SMR, que significa Sociedad Murciana de Reumatología, y la página web que es www.reumamur.com. Bueno, pues atentos para esos pacientes, como decíamos también, que se hará algo con ellos. Doctor Luis Francisco Linares, muchísimas gracias por estar hoy en Murcia Conecta. Nada, ha sido un placer, muchas gracias. Igualmente, vamos a continuar contando más historias con María Pina, a ver hacia dónde va.